Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos semana en Canal 19 2.0 y lo vamos a hacer con muchas novedades informativas. Por ejemplo, hoy hemos conocido cuál es la definitiva decisión sobre los cierres de urgencias nocturnas en varias localidades de la provincia. Los populares defienden que este recorte no va a afectar a la asistencia, algo que se antoja difícil de compartir, así como que es que no hay dinero para más, que parece ser que sí que es el nudo gordiano del asunto. También hemos estado por Quer, viendo el vivero empresarial que acaban de estrenar. De ello hablaremos en un programa que hoy estrenamos, hablando de otro tema, de Aeroestación, de globos de Guadalajara y de lo que fue un pasado glorioso que ahora vuelve a estar de actualidad gracias a la gesta de ese alemán de nombre impronunciable que saltó desde la estratosfera. Hablaremos de ello con el historiador Pedro José Pradillo. Comenzamos aquí. En contra de lo habitual, hoy vamos a empezar hablando con el invitado, con la entrevista del día sobre ese asunto de la aeroestación del que les hablaba. A mi derecha está Pedro José Pradillo, que es historiador, técnico municipal de patrimonio. Muchas gracias por venir, bienvenido, Pedro. Muchas gracias a vosotros, Óscar, por dejarnos contar esta historieta. Ya verán que va a estar muy divertida. A mi izquierda, fundamentalmente para intervenir en la segunda parte, aunque si quiere puede preguntar lo que desea Pedro, está Bea Retuerta, de 5AES Comunicación, habitual colaboradora del programa. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros, Bea. No, gracias a ti. Hemos traído a Pedro José Pradillo, hemos invitado ya a Pedro José Pradillo porque en días pasados recibíamos en los medios de comunicación de la provincia un artículo muy bien trabajado y muy curioso en el que relacionaba a Pedro José el acto de saltar desde la estratosfera con un globo que hace unos días, ese récord de altitud y de salto en caída libre, conseguía Félix Baumgartner o algo así, el de nombre impronunciable, con los pioneros de la aeroestación de Guadalajara, un artículo que lo han publicado muchos medios de comunicación, que ha tenido mucho eco por las redes sociales y que, bueno, para darlo a conocer nosotros también queríamos tener aquí a Pedro José y que nos hablara de estos pioneros, de estas personas que cuando la aeroestación era lo que era en Guadalajara, y Guadalajara era pues la cuna de la aeroestación, desde nuestra ciudad construyeron globos y también intentaron proezas como subir más alto que nadie en el mundo. ¿Estamos hablando de auténticos locos o de genios? No, fundamentalmente de gente muy preocupada por el avance de la ciencia y en sus manos estaba, como eran ingenieros, científicos, estudiosos, matemáticos y calculadores, pues su objetivo era intentar que la aeronáutica española estuviera a la altura o por encima de otras aeroestaciones, otras aviaciones europeas o estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, pues entre los múltiples trabajos que se desarrollaban en el parque de aeroestación era afrontar ese tipo de retos. Retos como el que intentó Benito Molas en 1928. Un hombre infortunado porque por intentar estas cosas acabó pereciendo en uno de estos intentos. ¿Qué es lo que hizo Benito Molas? Bueno, Benito Molas era un comandante de artillería. En aquel momento todavía no existía el Ejército del Aire y cualquier oficial del Ejército Español podía venir a Guadalajara a hacer sus cursos de observador de globos, de piloto de aviones y poder formar parte de ese conjunto de personajes escogidos para estas hazañas. Benito Molas había participado en 1926 y en 1927 como representante de la aeroestación española en las competiciones de la Copa Gordon Bennett. Era la competición de mayor alto nivel para los aerosteros de todo el mundo. En el último año, en el 27, había estado en Detroit. Tengo por ahí algunas fotografías, si las podemos ver. Y a la vuelta de Detroit, que había participado con Enrique Maldonado, pues es condecorado en el Parque de Aeroestación de Guadalajara. Y a raíz de maniobrar con el... Ahí tenemos el cuartel de Lenares. El cuartel de Lenares, entonces taller de globos. Todavía no tenía esa capacidad de cuartelamiento, eso fue después de la guerra. Entonces, en aquel momento, el comandante Molas, quiso, después de hablarlo con las autoridades y con su compañero, ahí le tenemos, el primero de ellos que nos mira a la derecha, ese es el comandante Molas. En aquel momento, con su compañero Enrique Maldonado, que estaba trabajando en la construcción de un dirigible en Guadalajara, se plantea la posibilidad de batir ese récord de altura que hasta ese momento lo tenía un artefacto, un aeroplano, no lo tenía ningún globo. Y este señor, con el Globo Hispania, que había participado en esas competiciones, ahí le tenemos, decide abordar ese récord de altitud con un vuelo tripulado con barquilla abierta, como le vemos, de batir el récord que estaba en 11.500 metros. Él se prepara, ahí tenemos el globo a medio inflar, evidentemente era un globo muy grande, de 2.200 metros cúbicos, que no se inflaba del todo, porque una vez que llegara a la estratosfera, con el efecto del vacío, pues cogería máxima capacidad y podría ascender. Hay una fotografía, no sé si ha pasado ya, en el que le vemos antes de subir
al globo con su equipamiento, que era un mono de vuelo, con un cuello de piel vuelta, un gorrillo de tela y una pequeña cámara de oxígeno que le iba a auxiliar. Ahí le tenemos en el Parque Aeroestación, delante del hangar del dirigible España. ¿Y con eso pretendía subir a 12.000 metros de altura? Y lo subió, pero lamentablemente con el desastre de su fallecimiento. Hizo 2 intentos en Guadalajara, ese es el Parque de la Estación, uno unos días antes, que por el fuerte viento tuvo que suspender. A los 2 días intentó otro, pero por una tormenta tampoco pudo hacer el intento, hasta que fue el 15 de septiembre del 28 que ya por fin pudo izarse. Al paracaidista austriaco le ha pasado lo mismo, ha tenido que retrasar varias veces el intento hasta que las condiciones meteorológicas fueron propicias. Él salió con su globo, llegó hasta los 5.500 metros de altura, según los rudimentarios instrumentos de vuelo que tenía en la barquilla. Se quedaron registrados. Cuando llegó a los 5.500 tuvo un ascenso hasta los 6.500 y volvió a bajar para acceder hasta los 8.500 y al final llegó hasta los 11.000 metros. Ya a partir de esa altura el globo empezó a caer sin tripulante porque había fallecido por asfixia. Parece ser que el aparato que llevaba de auxilio no funcionó y falleció en el intento. Salió de Guadalajara, el globo se encontró en Albacete, decías en tu artículo, sí, o sea, que recorrió una distancia importante. En una localidad al lado de Nerpio, allí cayó, se lo encontraron unos labriegos y un carbonero, y se lo encontraron allí muerto, no por el impacto del globo, sino por la asfixia, según se demostró la autopsia realizada aquel mismo día. Y otro pionero del que nos habla Pedro José en ese artículo del que comentábamos al principio del programa es Emilio Herrera. El coronel Emilio Herrera, que ahí le vemos con su escafandra, enseñando la escafandra a los medios de comunicación. Emilio Herrera, sí. Dices en tu artículo que fue poco menos que el pionero, el inventor del primer antecedente del traje espacial. No lo digo yo, lo dice toda la comunidad científica. O sea, este señor era un ingeniero nacido en Granada, pero formado en la Academia de Guadalajara y con un desarrollo en los vuelos pioneros de la aeronáutica y también de la aviación. De hecho, él y el fotógrafo alcarreño José Ortiz de Chagüe tuvieron la primera travesía África-España, África-Europa por el estrecho Gibraltar en el año 1914. Bueno, tuvo un currículum asombroso y ya en esta edad madura, a los 53 años, después del fracaso de Molas, se preocupó de lavar ese honor de los arrosteros españoles y abordar el intento con una mayor, digamos, ambición. Ya se había batido el récord a los 15.000 metros por unos belgas y él decía, bueno, nosotros tenemos capacidad para construir un globo que sobrepase los 20.000 metros de altura. Ese globo se construyó en el taller de globos, ese edificio que vamos a recuperar ahora desde el ayuntamiento, un globo de 22.000 metros cúbicos, o sea, un pedazo de globo de 36 metros de diámetro, lo suficiente para poder subir hacia esas capas altas de la atmósfera. Una de las imágenes que tenemos es las fases de inflado que iba a tener ese globo según ascendía, unos dibujos realizados por el propio Emilio Herrera. Y el logro más importante es la escafandra espacial. Es el primer intento válido y probado en laboratorio, no en el espacio, porque al final no pudo hacer el vuelo a consecuencia de la guerra civil, que va a ser el precedente de los trajes especiales que van a utilizar los estadounidenses y los rusos para abordar la conquista de la Luna. Y esa era la clave, ¿no? Porque lo del anterior intento murió asfixiado. Murió asfixiado porque no tenía los condicionamientos técnicos. El traje, bueno, ahí le vemos en una viñeta cómica de Gutiérrez, que era el Jueves de la época, y le hacen ahí una broma de cómo era. Ahí está la escafandra. Si podemos sacar alguna imagen más, porque me gustaría hablar un poco de ese traje. Ese traje no era un traje de una única envoltura. Ahí le tenemos a Emilio Herrera envuelto en su traje. El traje constaba de 3 partes, uno de lana adherido al cuerpo que le cubría todas las partes, otro luego de caucho que era impermeable para que él mantener la temperatura de unos 28 o 30 grados del cuerpo, porque en el exterior él esperaba contar con 70 bajo cero. Y luego el que se ve ahora, que es la funda exterior, que era una tela muy fuerte y luego reforzada con esos muelles que veíamos en las articulaciones, porque con la presión atmosférica el cuerpo tiende a quedarse totalmente rígido, y entonces para conseguir poder tener maniobrabilidad en el cuerpo hizo esa serie de resortes mecánicos. Y este señor que no consiguió su objetivo porque estalló la guerra. Por la maldita guerra civil. Porque otra de las causas, ¿no? Él tenía previsto hacer el salto después, la ascensión después de muchos estudios y de varios ensayos en octubre del año 36.
La guerra empezó el 18 de julio y en aquel momento las autoridades de la República no le permitieron hacer esa intentona. Esa guerra, a lo que fue la aeroestación en Guadalajara y también relacionado pues, con toda la arquitectura industrial de la época, con la hispano, acabó con un florecimiento de los ingenieros y de la inteligencia en Guadalajara, ¿verdad? De una manera brutal y que yo creo que no hemos recuperado. Fue un mazazo para la economía y para toda la sociedad alcarreña. Date cuenta que, por ejemplo, en la aeroestación no había mucho personal, pero en la hispano-suiza había 5.000 trabajadores. En una población de 20.000, imaginaros la importancia que supuso o la tragedia que supuso cerrar la fábrica de la hispano-suiza. Y luego la aeroestación, bueno, lo que sí permitía es, aunque no había mucho contingente de trabajadores, sí mantenía a la ciudad de Guadalajara en esa posición de las pioneras y como una capital importante dentro de la aeronáutica, no solamente europea, sino mundial, ¿no? También hemos pasado unas fotografías, creo, de esos ensayos de los primeros paracaidistas en España, de los primeros paracaídas. El año 1917, otro ingeniero militar diseña un primer paracaídas, Félix Martínez, que luego sería mejorado por Francisco de Rojas en 1919. Es decir, que aquí había un movimiento intelectual, científico y de laboratorio para intentar situar a la aeronáutica militar española entre las principales propulsores de la aviación en todo el mundo. Nosotros tenemos unas imágenes de una visita que antes de esta época, en 1904, cursó el rey, entonces Alfonso, un jovencísimo rey, Alfonso XIII ya, sí, al Parque de Aeroestación de Guadalajara. Una visita del rey Alfonso que rescató la Filmoteca Española o la Biblioteca Nacional. Este vídeo de la época, pues yo creo que debe ser una de las primeras grabaciones en vídeo que hay de Guadalajara. No, y de España, es una de las primeras películas que se rodaron en España, ¿no? No solamente en la ciudad de Guadalajara, sino en España. Pero da idea de la importancia que tenía esto, ¿no? Que alguien grabara un vídeo de una visita del rey a Guadalajara cuando apenas existía esto del vídeo, da idea de la importancia que podía tener ese parque. Era importantísimo porque era la avanzadilla de la aeronáutica española, es decir, la aviación. Sabemos que en el año 1903 los hermanos Wright consiguen poner en vuelo un avión, pero hasta el año 1910 no consiguen tener ya un vuelo continuo. Es decir, eso fue un accidente, lo del año 3. Entonces, entre tanto, como te diga, la avanzadilla era la aeroestación. Y Guadalajara tiene la suerte, por estar en la Academia de Ingenieros, que se establezca el parque de aeroestación, y ello va a suponer que los ingenieros más preparados, tanto civiles como militares, vengan a Guadalajara. De hecho, Torres Quevedo desarrolla el primer dirigible español en el parque de aeroestación. No sé si es este. No, eso es un Parseval, es un globo cometa de fabricación alemana, que se compró uno en Alemania y otro, había dos, fue construido en los talleres de Guadalajara a semejanza del alemán, ¿no? Siempre se estaban intentando hacer las cosas de producción propia en el propio parque de aeroestación. Pero yo considero, seguro que Beatriz está de acuerdo, que todas estas historias de la importancia que tuvo, del hecho de que Guadalajara fue una de la cuna de la aeroestación y de la aeronáutica toda, de la aeronáutica en general, de la aeronáutica en general, es algo que debe ser conocido por la ciudadanía, es algo que debe ser divulgado y que deberíamos poner en valor. En ese sentido te quería preguntar, ¿qué se podría hacer para que la gente conozca la importancia que estos genios tuvieron a principios de siglo? Pues bueno, en el barrio de los Manantiales todavía queda en pie el taller de globos diseñado en 1920 por Agustín Arnaiz, y enfrente, al otro lado de las vías, la torre de avistamiento del aeródromo de Guadalajara, construida en 1917. Estamos hablando de los albores de la aviación, de los albores de la aeronáutica, y evidentemente desde las instituciones públicas estamos obligados a poner en valor esos edificios para que sean centros de interpretación, centros de divulgación y centros de información de lo que fue el pasado aeronáutico en Guadalajara, que es una de las páginas más brillantes de la historia reciente de nuestra ciudad. Uno de ellos es ese que veíamos antes. Tenemos unas imágenes también modernas de lo que todos conocemos como el cuartel de Linares, porque después de la guerra se quedó como acuartelamiento hasta que se perdió, que ahora está a punto de empezar las obras. En apenas un par de semanas anunciaba el ayuntamiento, van a empezar las obras. Imagino que habrá que dejar una sala, un espacio para interpretar lo que fue ese edificio. Hombre, yo creo que está obligado que se mantenga un espacio, ya como te decía, que es uno de los edificios que quedan de la historia de la aeronáutica, no solamente española, sino europea y mundial. Es que es de los primeros edificios que se construyeron. Lamentablemente, pues bueno, pues los que se fueron construyendo en otras ciudades o en otros aeropuertos, como el Prat, que también es muy antiguo, el de Barajas, ¿no? Pues todos esos edificios se han ido destruyendo para adaptarlos a las nuevas necesidades. En Guadalajara
Guadalajara, como se paralizó el proceso de la aerostación, pues como tú bien dices, acabada la guerra civil, que la aerostación no tuvo ya ningún futuro, se convirtió en un cuartel y gracias a ellos se mantuvo este edificio y otros muchos que se fueron tirando en los años 70, en los años 80 y en los años 90. Nos queda este edificio que es nuestra principal preocupación, ponerlo en valor ya no solamente como un centro de asistencia social de los manantiales, sino como un centro de interpretación de lo que ha sido Guadalajara en la historia mundial de la aeronáutica. ¿Artísticamente tiene valor o tan solo como un ejemplo de arquitectura militar o de arquitectura civil de algún tipo? La Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, en su artículo 22, considera bien de interés, o sea, patrimonio de la región, todos aquellos bienes muebles e inmuebles que son testimonio de nuestro pasado tecnológico. Si el taller de globos no es testimonio de nuestro pasado tecnológico, no sé qué podemos considerar en Guadalajara un testimonio de pasado tecnológico. Aquí se construyeron, no se pudo construir el dirigible Torres Quevedo porque todavía no estaba, pero se construyó el segundo dirigible español, el Reina María Cristina, se construyó el globo que pretendía batir el récord de altura y otros muchos globos y otros muchos artefactos, esos paracaídas y un montón de elementos que forman parte de la historia de la aeronáutica, como decía, no solamente nacional sino internacional. Entiendo, por tanto, que se mantendrá lo que hay, lógicamente, y que aparte contará con ayudas de patrimonio, si es que hay, tanto en cuanto... No, las ayudas para la conservación siempre son mínimas. El proyecto se aborda desde el ayuntamiento, con sus fondos propios, y la idea es, recuperarlo para utilidad de toda la comunidad. También todavía queda el reto, como os decía, los otros edificios que están al otro lado de la vía del tren, donde tenemos esa torre de avistamiento y chalet de pilotos, que es, como decía, uno de los primeras torres de control, entre comillas, porque no había ningún elemento que controlara el vuelo de los aviones, pues las torres de control de un aeródromo más antiguas del mundo. Y la Hispano. También y la fábrica del Hispano, que ya es otro capítulo aparte. Pero que también es testimonio del pasado tecnológico más brillante. También es testimonio, evidentemente, claro. Y que debe ser recuperado. Y las naves del fuerte. Sí, tenemos tarea por delante. Y la antigua fábrica de paños. Antes de terminar etcétera. Antes de terminar la entrevista, Pedro, quería que viéramos las imágenes de la persona que ha motivado este artículo tuyo, de Félix, lo diré mal. Baugander. Ahí en su cápsula saltando. ¿Qué pensaste? ¿Qué te evocó cuando viste a este hombre hacer esto? Pues evidentemente me acordé de Emilio Herrera y de Benito Molas, sobre todo de Benito Molas, que murió en el intento, ¿no? Como ese pobre hombre con un mono de piel, con un gorrillo de lana, de tela, se arriesgó a subir hasta los 11.000 metros sin ninguna otra atadura. Eso de ver la curvatura de la Tierra desde esa imagen es algo que se pone los pelos de gallina. De gallina. Los pelos de punta. Y luego, vemos cómo está equipado y todo el control que tenía desde tierra, este paracaidista austríaco, ¿no? Que ojalá lo hubiera tenido don Benito Molas y no hubiera perecido en el intento. Y también acordarme de Emilio Herrera, que aunque diseñó el traje espacial, no lo pudo poner en el espacio en ningún momento. Pero en cualquier caso, que sepan los guadalajareños que este traje que lleva este aerostero austriaco, este loco del paracaidismo que ha batido el récord del mundo de altitud y de salto en caída libre, es posible al día de hoy gracias al ingenio de Emilio Herrera. De Emilio Herrera, un granadino, ¿has dicho? Granadino y padre de un alcarreño de mérito, José Herrera Petere, poeta brillantísimo. Poeta brillantísimo de la República, efectivamente. Eso no lo sabíamos. Bueno, pues Pedro, ha sido un placer contar con tu erudición una vez más en Canal 19. Siempre nos gusta mucho aprender estas cosas y conocer estas cosas y bueno, yo creo que ha merecido la pena tenerte hoy aquí. Yo creo que es importante que los alcarreños conozcamos nuestra historia para poder apreciar y querer más a nuestra ciudad. Pues muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión con otra historia tan apasionante o más que esta. Y a ustedes pues no se vayan. Ahora nos vamos a 5 minutitos de publicidad y a la vuelta Beatriz y yo vamos a tratar de diseccionar un poquito lo que ha sido la actualidad en el día de hoy en Guadalajara. Hasta ahora. Pues muchas gracias por seguir ahí en este primer 19 horas de la semana. Hoy es lunes 22 de octubre y como les decía al principio del programa de hoy, hemos conocido ya definitivamente, y parece ser que irremediablemente, cuáles van a ser los centros de salud de la provincia que van a perder su atención de urgencia por las noches. Tras varias semanas de incertidumbre y algunas rectificaciones, ya se conocen cuáles son los centros de salud de la provincia que perderán su atención de urgencias por la noche, de un modo definitivo.
En concreto, en Guadalajara y de modo inminente, solo abrirán hasta las 8 de la tarde los centros de salud de Almonací de Zorita y el Pobo de Dueñas. Cuando estos puntos cierren, la asistencia de urgencias se dará en Pastrana y Molina de Aragón respectivamente. Por otro lado, cierran totalmente como puntos de atención continuada los centros de Tamajón, Budia, Chiloeches y Yendelancina, que solo abrirán de 8 a 3 del mediodía como meros centros de salud. Las urgencias de estos puntos pasarán a atenderse a partir de las 3 de la tarde en Cogolludo para los del área de Tamajón, Sacedón para los de Budia, La Capital para los de Chiloeches y Atienza para los pueblos de la sierra que acudían a Yendelancina. Esta medida de recorte se suma a la reducción de atención de urgencias nocturna en el Centro de los Manantiales de Guadalajara Capital y ya ha sido publicada en una orden de la Consejería de Sanidad con fecha 15 de octubre, que firma su secretario general, José Miguel Benito Notario. Guadalajara es la provincia de la región más afectada por estos recortes de urgencia, junto con el área de salud de Cuenca. Pues una vez conocida la noticia desde las instituciones, llega el momento de conocer cuáles han sido las reacciones políticas a esta misma noticia. Desde el Partido Socialista están que trinan. Así se expresaba esta misma mañana Pablo Bellido. Esta medida absolutamente cruel e injusta afectará a 61 municipios de Guadalajara y a más de 15.000 ciudadanos de esta provincia. Desde el Partido Socialista hemos decidido presentar alegaciones en todos los ayuntamientos, donde gobierna un alcalde o alcaldesa del PSOE y también donde estamos en la oposición. Vamos a movilizar a todas las personas de la provincia para paralizar esta decisión arbitraria, probablemente ilegal y desde luego absolutamente inmoral, que va a traer como consecuencias el poner en riesgo la vida de muchos ciudadanos que viven en el mundo rural en la provincia de Guadalajara. Lo que está haciendo Cospedal no tiene nombre y ahora atenta contra lo más grave, contra la salud, quitando centros de urgencia que han salvado vidas. Este mismo verano en Bustares tuvimos un episodio muy importante, gracias a que se le atendió desde el centro de urgencias de Yendelancina, se pudo salvar vidas de 2 personas en Bustares. A estos vecinos ahora los mandan nada menos que a Atienza, donde hay una distancia de 45 minutos y luego desde Atienza, si tienen que ir al Hospital Universitario de Guadalajara, 1 hora y 25 minutos. Pues en el Partido Popular dicen que la cosa no es tan grave, que va a haber centros de referencia a una distancia más o menos prudencial y que en cualquier caso se van a potenciar las UBIs. Quien habla es Porfirio Herrero. No son cierres de urgencia permanentes, sino solamente se cierran la atención nocturna porque, desde nuestro punto de vista, no se dificulta ni disminuye ni se pone en cuestión la atención de urgencia nocturna, dado que en la mayor parte de los casos, lo conozco algunos, hay un centro de urgencia permanente abierto a las 24 horas en una localidad muy próxima. Caso de Chiloeches, caso de Budia, que yo conozca, a escasos 10-15 minutos de ese centro que efectivamente en la noche se cierra. Por lo tanto, yo creo que lo que es más importante y trascendente, que es la atención al ciudadano, la atención al enfermo o la atención a la urgencia, está en estos momentos asegurado, toda vez que además parece ser que desde el SESCAN se va a potenciar también el servicio de UBIs, justamente para, en alguna medida, si es que es necesario, yo creo que lo puede ser, pues perfeccionar o compensar esa pequeña desaparición de la atención nocturna o la atención de urgencia de noche. En presupuesto aparece una dotación de 8 millones, casi 9 millones de euros, para que yo sepa el reinicio de las obras del hospital nuevo. Hombre, a ver, el reinicio me imagino que pasará, querido Óscar, por saldar un poco las cuentas primero con la deuda que el señor Barreda y Company dejó ahí encima de la mesa, y me imagino y estoy convencido que después de saldar esa deuda y esa cantidad puede ser para eso, se retomará el inicio de las obras, creo. Se me olvidaba decírselo, esto último que decía Porfirio Herrero era en referencia a una pregunta que le hacíamos en la rueda de prensa de esta mañana que ha dado en el Partido Popular a cuenta de las obras del hospital, la ampliación del hospital universitario. Por otro lado, y también hablando de sanidad y también hablando de urgencias, desde el Partido Popular han respondido a las críticas del Partido Socialista por unos recortes
en la atención de urgencias de la capital, en el Centro de Salud de Los Manantiales. David Atienza, diputado regional, ha confirmado que algunos de los recortes que denunciaba el PSOE son ciertos, pero dice que otros de los recortes que se presuponían no van a suceder. El diputado regional del Partido Popular, David Atienza, ha respondido a las críticas que hace unos días se han vertido desde el PSOE sobre la atención en el Centro de Salud de Manantiales. Atienza ha negado algunos recortes, ha confirmado otros y ha puntualizado algunos hechos. Según el diputado popular, es falso que se esté planteando la posibilidad de eliminar un equipo de urgencias que actúa en este centro por las mañanas. Sin embargo, sí es cierto que se ha eliminado un equipo de urgencias de madrugada en Los Manantiales. Concretamente, entre la medianoche y las 8 de la mañana había 3 equipos trabajando y se han reducido a 2 de lunes a jueves. El parlamentario del PP dice que, según un estudio realizado, el número de pacientes a esas horas y en estos días es muy bajo. En todo caso, es una situación que se está aprobando desde el pasado 16 de octubre y que cambiará si se detecta que sube el número de pacientes. El diputado popular también ha desmentido que el centro de salud se haya quedado sin vacunas contra la gripe, como dijo el PSOE, que aseguraba que se había quitado la cita de pacientes a los que estaba previsto administrar una dosis. Bueno, pues así están las cosas, las posiciones de los partidos políticos. Insistimos siempre en que nos gustaría mucho que las decisiones de la Administración no las defendiera el Partido Popular como partido, sino la Administración regional como propia Administración, pero ya saben que los coordinadores de las distintas áreas tienen vetado el acceso a los medios de comunicación, no hacen declaraciones. El único que hace declaraciones y de Pascuas a Ramos es el delegado provincial de la Junta y, bueno, el Partido Popular es de alguna manera quien hace de portavoz de esas decisiones de la Junta que pasan finalmente por el cierre de esos pueblos que hemos dicho, Beatriz. Pues Almanacid, el Pobo de Dueñas a partir de las 8 de la tarde y Tamajón, Bodia, Chiloeches y Yende la Encina a partir de las 3 del mediodía. Va a caer como un mazazo, me imagino, en esas zonas. Sí, además que bueno, es un servicio esencial, todos lo sabemos, hay que ser, ¿no?, eficaces en la gestión, pero lo que tampoco podemos negar es que los recortes evidentemente se van a dejar notar. No podemos dar la misma calidad y asistencia sanitaria cerrando pues la mitad o un porcentaje, no sé ahora mismo lo que supone, pero un porcentaje muy elevado. A mí también me llama mucho la atención que Guadalajara, junto con Cuenca, como bien decían en la noticia tus compañeros, somos las provincias más afectadas, cuando, bueno, pues sí es cierto que hay más pueblos, que estamos más diseminados, que hay... Pero bueno, al final siempre somos los mismos paganos, ¿no? Me imagino que es donde sale también en Guadalajara más caro el centro de salud por habitante o el médico por habitante, claro, porque somos más dispersos. Si todos somos iguales, todos somos iguales. Desde luego yo me imagino que en Tamajón y en los pueblitos de alrededor de Tamajón y en Chiloeches y en todos los pueblos de la Alcarria Sur, hasta Loranca de Tajuña, que tienen como centro de referencia Chiloeches, pagan los mismos impuestos que en la capital, que en Madrid y que incluso en Barcelona, ¿verdad? Efectivamente. Y además yo querría decir, un poco a colación de las dos declaraciones, las declaraciones tanto de PSOE como de PP, bueno, pues comentar un poco las declaraciones del señor Bellido, hablando de que, bueno, pues es una decisión arbitraria, ilegal e inmoral. En inmoral no me voy a meter porque es algo totalmente personal que pueden opinar desde el Partido Socialista, pero hombre, ilegal creo que no, porque pueden tomar esas decisiones como administración que gobierna ahora mismo, y arbitraria, pues yo entiendo que es una cuestión puramente económica, es decir, hay que ahorrar, y han establecido que esas son las zonas donde, bueno, pues lo que tú dices, hay una población o menor población, ya he entendido que es así, aunque como tú bien dices, todos somos iguales. Y en cuanto al PP, pues no me deja llamar la atención lo de que, bueno, pues que bueno, haya distancia, está en centro de salud a distancia prudente, bueno, puedo entenderlo hasta cierto modo, pero que me digan que vayan a potenciar las UBIs cuando es un problema que no sé, no, creo que no hay que recordárselo a los espectadores, pero está ahí el problema de los trabajadores de Trasaltozano, de las ambulancias, que no cobran y que desde luego no sobran precisamente UBIs móviles ahora mismo, y pues no sé, habría que ver cuál es la alternativa y si es que tienen alguna solución ahí en mente, porque también deja un poco en suspenso ese tema. Sobre lo de ilegal, y no es por hacer de abogado del diablo, decías, no sé por qué dices que es ilegal, la pueden tomar. El Partido Socialista creo que se refiere a una ley que habla de que no puede haber un centro de una atención de urgencias continuada a menos de X minutos o menos de X distancia, y aseguran que no se va a cumplir con estos recortes. Desde la Junta dicen que sí. A mí me gustaría saber, Beatriz,
¿De cuánto ahorro estamos hablando? Si es un recorte muy sensible, si se va a notar mucho, si esto va a solucionar algún problema, que desde la administración nos dijeran, miren, es que esto lo hacemos porque con esto nos ahorramos tantos millones al año que vamos a emplear en esta otra cosa. Eso es cierto, deberían hablar un poco más, ¿no? O ser más transparentes en cuanto a cómo se va a llevar esa nueva alternativa de modelo de gestión sanitaria que puede ser totalmente efectiva y eficaz, y de cuál es el ahorro. No vamos a negar que la sanidad y la educación se llevan el principal montante de los presupuestos, y a la hora de recortar pues son los paganos de todo esto. Lo que no sé a quién se le ocurrió eso de decir que no iban a tocar la sanidad y educación. Lo decíamos aquí desde el principio, es que si no tocan eso, no hay jamón, recortar. No hay jamón donde cortar, el jamón está ahí. Y aún así le hemos oído hablar por activa y por pasiva a la señora vicepresidenta del Gobierno, que creo que es la que más claro habla de todo el Gobierno central, el señor Rajoy, que aunque recortemos, hay que ingresar, porque es que no ingresamos, entonces tampoco magia pues no se puede hacer. Por cierto, que no solo son los pueblos los que salen mal parados, hemos visto lo de la capital. Ahora dice el Partido Popular que con 2 equipos de médico y enfermera de urgencias por las noches de lunes a jueves es suficiente en el Centro de Salud de los Manantiales, que había 3, que son muchos, y que se queda la cosa en 2. Pues bueno, yo no sé qué pensarán los usuarios, si es cierto, si no es cierto. Hombre, yo espero que lleven razón, pero más que nada por su bien y por el de la gente. Y por el claro. bien de todos nosotros. Pero bueno, ahí habrán hecho sus estudios o lo verán, o entiendo que si de no ser así, lo que a mí no me preocupa tanto es que eso sea así, o sea, que finalmente haga falta eso, sino que si de hacer falta vamos a tener o no vamos a tener ese refuerzo, ¿no? A la larga el eso tiempo dice lo dirá. David Atienza, que sí, que si se ve que es necesario se puede poner en cualquier momento, y bueno, esperemos que sea verdad. Y también ha aclarado David Atienza otra duda que sembraba el Partido Socialista hace unos días, y es que al menos el equipo de urgencias de las mañanas, esto es, hay un médico y una enfermera con las consultas, y había otro exclusivamente para los casos de urgencias, no se va a quitar. El Partido Socialista decía que también pretendían quitarlo, ha dicho que no. Pues bueno, decías que aparte de esto de recortar gastos es fundamental empezar desde ya a incrementar los ingresos, ¿verdad, Beatriz? Pues porque sí, si no, no salimos de esta. No lo he dicho yo, ni mucho menos, pero no hay que ser un gran economista para llegar a esa conclusión, y lo dice prácticamente, yo creo que en cada Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno. Pues para eso, para incrementar los ingresos, es necesario reactivar la actuación empresarial, la inversión, la vida económica de un país. Con ese fin, hoy en KER han abierto las puertas de un nuevo vivero de empresas. Yo no sé si es el mejor momento para inaugurar una instalación de estas cuando hay otras en la provincia que tienen incluso habitaciones y espacios todavía semivacíos en la propia capital o en Azuqueca, pero en cualquier caso, por ilusión y ganas de salir adelante, que no sea, lo vemos. Las obras del nuevo vivero empresarial de KER ya están finalizadas. Ubicado en el polígono industrial de la localidad, está destinado a facilitar la iniciativa empresarial de los nuevos emprendedores y así conseguir un mayor desarrollo económico. En su presentación, el alcalde de la localidad, José Ramón Calvo, destacó la importancia de la localización de las instalaciones, que va a beneficiar a estos nuevos empresarios. KER, la ventaja que tiene es que tiene un gran polígono industrial. Este polígono industrial creíamos que era necesario hacer un aporte a la ayuda a los emprendedores. Ahora mismo los emprendedores, la parte difícil que tienen es el desarrollo. Tenemos una parte complicada, que es la propia financiación que tendrán luego estos emprendedores al trabajar con sus nuevas iniciativas, pero por parte de la administración, por parte del Ayuntamiento de KER, creo que necesitábamos ayudar en hacer un edificio en el que arranquen con cierta facilidad. Este es el centro de iniciativas empresariales que se dice normalmente de una forma coloquial un vivero de empresas. El presupuesto asciende a un total de 950.000 euros aportados entre el Ayuntamiento de KER, la Asociación de Desarrollo Rural de la Alcarria y la Campiña, ADAC, y el Gobierno regional. Se trata de un espacio de 2.500 metros cuadrados que alberga todas las comodidades entre oficinas, zonas comunes y naves individuales. Esto es una parcela de unos 2.500 metros cuadrados aproximadamente, y como comentaba, tenemos desde las 6 naves de unos 100 metros cuadrados con una doble altura de 7 metros de altura, como son luego 11 oficinas que son de diferentes tamaños para albergar diferentes posibilidades de empresas, y luego unas zonas comunes. En las zonas comunes tendremos un salón de actos, una sala de reuniones, una zona de estancia para que los empresarios, y esto es una cosa que quiero resaltar,
no solamente los empresarios de estas nuevas empresas que se van a trabajar aquí, sino los empresarios del propio polígono, sea este el edificio de unión, de estructura para poder trabajar mejor en este municipio. El edil de la localidad ha querido hacer hincapié en la interrelación entre empresarios que hará de este vivero un punto de encuentro. En este edificio pretendemos unir a estos empresarios, intentar ayudando a los empresarios nuevos para generar una red de empresas que puedan ayudarse unas a otras. Recordar que el inicio original de los trabajos comenzó a finales de 2009 y se encontraba paralizado por problemas financieros. Ha sido en julio de este año cuando se han vuelto a retomar los trabajos para finalizar este nuevo foco que llenará de actividad empresarial esta pequeña localidad. Pues mucha suerte a los seteros y a los emprendedores seteros, que es como llaman en argot popular a los habitantes de Quer. Menuda apuesta, abrir un vivero empresarial en plena tormenta financiera, ojalá les salga. Ya, es una noticia que yo esta mañana, no te voy a negar, Óscar, que la he escuchado en la radio y no me la creía. Y digo esto, y los espectadores me entenderán, porque llevo escribiendo y hablando de ella desde el 2008, que empezó todo este proyecto, ha tenido muchos vaivenes, como tú bien sabes, desde una empresa que dio quiebra y tuvieron que coger a otra. Pero tiene ese sabor agridulce porque justo cuando llega, y hablaba también el alcalde de ello, pues tiene ese regusto amargo de que los emprendedores ahora precisamente, aunque hay algunos, pero van a bajo coste y a lo mejor se ahorran el pagar unas instalaciones por muy económicas que se la pongan. Y aparte, lo que comentaba un poco el alcalde, la parte importante de la financiación que muchas veces no les llega, y por mucho que quieras ser emprendedor, si no tienes de dónde partir económicamente, pues es difícil. Bancos que no dan crédito a los emprendedores y luego también personas que no se atreven a pedir un crédito, que no se atreven a embargarse, tal y como está la cosa. Así está, pero bueno, aquí está el vivero, ya saben lo que es un vivero de empresas, un edificio. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, tenemos el Centro Europeo de Empresas de Innovación, que viene a ser lo mismo, un vivero de empresas, pero fundamentalmente relacionadas con las nuevas tecnologías. Sí, lo que pasa es que efectivamente este es un vivero, que yo sepa, abierto a todas las empresas, con una serie de medidas concretas de las naves y demás, pero en ese sentido tiene ese matiz que le hace más abierto, ¿no? a cualquier tipo desde un mecánico hasta un informático, un diseñador, lo que quieran. Quizás ahí encuentre el espacio. También en Azuqueca acaban de inaugurar uno hace 4 días, como quien dice, ese se lo tuvo que pagar el ayuntamiento solito porque al final no tuvieron Bueno, creo que el gobierno central también puso dinero, pero la financiación de la Junta no la tuvieron. La ironía de todo esto es lo que tú dices, que se enmarcaron los ayuntamientos por un lado o por otro de diferentes localidades aquí en Guadalajara en proyectos de viveros de empresas y han concluido y están listos en el peor momento, por así decirlo, la verdad. Bueno, pero lo decías antes también, mientras escuchábamos la pieza, pues a lo mejor ahora en un primer momento no se llena, pero bueno, ahí está la infraestructura, ahí está la instalación y quizá en un futuro pues sirva y pueda ayudar a que se genere tejido empresarial en el corredor de Henares, que buena falta nos hace. Por cierto, mañana va a venir como invitado, mañana va a venir como invitado el alcalde de Quer, José Ramón Calvo, a hablar de este asunto y de otros, como el asunto de cómo va la evolución del Primillar, o por cierto, cómo ha sido eso de la declaración de Quer, al igual que la capital, como ciudad amiga de la infancia. Hay muchos temas de actualidad en Quer, así que va a ser un interesante invitado. Ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de ordenanzas fiscales. Ya saben que la semana pasada el concejal de Hacienda de la capital, Alfonso Esteban, presentaba un poco cuál era el plan de impuestos municipales para el año que viene. El viernes pasado era Izquierda Unida quien daba su opinión y esta mañana ha sido el Partido Socialista quien nos presentaba cuáles iban a ser las enmiendas a estas ordenanzas fiscales. Vemos primero al PSOE y luego a Izquierda Unida. El Grupo Socialista de la capital ha valorado positivamente la decisión del equipo de gobierno de implantar en 2013 un sistema de pago fraccionado de tributos. Al igual que Izquierda Unida, los socialistas dicen que ellos ya propusieron esta idea anteriormente y han mostrado su satisfacción con la decisión de los populares, aunque también con algunas enmiendas. Vamos a plantear que no se excluya de este sistema fraccionado de pagos aquel contribuyente que por un mes, que tenga problemas puntuales en un mes y que al pasarle el recibo, pues este recibo sea devuelto al ayuntamiento. Planteamos que al menos se dé un margen durante 2 meses a lo largo del año.
El PSOE planteará una batería de propuestas para modificar las ordenanzas en el próximo pleno. La mayoría de ellas son tendentes a rebajar la carga tributaria a determinados colectivos. En primer lugar, el bonificar a las familias y a las personas que peor lo están pasando, con el objeto de minorar la carga tributaria municipal. Y también creemos que uno de los objetivos importantes, yo diría que el fundamental que tiene que tener en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, es propiciar, fomentar con sus políticas la creación de empleo en esta ciudad y apostar por ayudar, en especial, a más de 8.000 personas que en estos momentos están desempleadas. Así dice el PSOE que tras la subida del 22% del IBI en 2012 es necesario bajar el tipo impositivo. Pedirán que se reduzca del 0,63 al 0,60%. Además, insisten los socialistas en que con la revisión catastral de este año la contribución subirá en algunos casos hasta el 9%. También dice el PSOE que la capital debe revisar la situación del IBI que paga la Iglesia. Cuando ya este año han sufrido una subida del 22%, al año que viene, como consecuencia de la ponencia de valores, de la revisión de los valores catastrales, que se han revisado evidentemente al alza, en algunos casos el 140-150% más del valor catastral para el 2013 en comparación con el año 2012, esta doble subida acumulada, la del 22% de este año más la subida del 2013 como consecuencia de la revisión del valor catastral, hace que la presión impositiva en materia de contribución urbana se haya convertido en algo bastante insostenible para muchísimas familias de Guadalajara, en aplicación del concordato con la Santa Sede, donde se dice que estarán exentos del pago del impuesto de bienes inmuebles aquellos bienes de la Iglesia que se dediquen al culto, pero no, en general, todos los bienes de la Iglesia. Por lo tanto, planteamos que se revise este asunto en relación a la ciudad de Guadalajara. Otras propuestas del PSOE son bajar a la mitad el ICIO para fomentar las obras de rehabilitación. Y como hay una nueva ordenanza de inspección técnica de edificios que va a suponer la revisión de más de 1.700 edificios en los próximos 3 años, y somos conscientes de que aproximadamente el 60% de estos edificios revisados, según las previsiones de los propios técnicos, van a necesitar alguna actuación, pues queremos que las personas que tengan que acometer obras de rehabilitación en sus edificios, o por supuesto también el que se anime a hacer una obra nueva, en vez del 4% del impuesto en el impuesto de construcciones, paguen solamente el 2%. Congelar el impuesto de vehículos, incrementar las bonificaciones a coches ecológicos, congelar el impuesto de actividades económicas o eliminar el pago de residentes en zona roja son otras de las enmiendas que quieren impulsar desde el PSOE. Izquierda Unida ha valorado positivamente el anuncio realizado en días atrás por el concejal de Hacienda de la capital de permitir un fraccionamiento de los pagos de los impuestos. No obstante, la coalición recuerda que llevaban 3 años haciendo esta petición y consideran que ha sido su insistencia la que ha logrado su implantación. Es una propuesta que llevamos en Izquierda Unida, la hemos llegado a proponer hasta en 4 ocasiones en los últimos años. Lo hemos hecho con flexibilidad y con voluntad de diálogo y solo hemos obtenido la negativa del PP, del Partido Popular, que ha utilizado únicamente excusas y argumentos de carácter burocrático. José Luis Maximiliano ha anunciado que, no obstante, van a pedir algunas variaciones al proyecto de fraccionamiento de pagos para incluir más tributos y ampliar los plazos. Vamos a tratar de mejorar la propuesta del Partido Popular, incluyendo también en este plan tributario personalizado las tasas de agua y alcantarillado, que están fuera de este plan, y ampliando, que se amplíe el periodo de pago a 12 meses. Que los ciudadanos puedan elegir también los tributos que aplazan, que no sea tan rígido, y algunas otras cuestiones de gestión que detallamos en la enmienda parcial que hemos presentado a este plan personalizado. Sobre el resto de impuestos y tasas, la coalición dice que las subidas moderadas de este año son un intento del PP de amortiguar la elevada presión fiscal de ejercicios anteriores y recuerdan las importantes subidas ejecutadas por Antonio Román en estos 5 años pasados. Desde que gobierna Antonio Román Guadalajara, hay que recordar que la basura ha subido un 19%, el alcantarillado un 40% y el IBI ha subido un 40%.
Solo en 2012 subió un 22% y con la subida acumulada que se ha aprobado para 2013, entre 2011 y 2013, el IBI va a subir un 25%. El pleno de las ordenanzas fiscales para 2013 se celebrará el próximo viernes 26. Izquierda Unida presentará además otras enmiendas como una rebaja en la tasa de basuras porque insisten en que se está cobrando por encima del costo del servicio. Que en el año 2012 los presupuestos municipales había una desviación de 374.500 euros, se ingresaban 374.500 euros más de lo que se gastaba en la tasa de la basura. Eso lo prohíbe el artículo 24 de la Ley de Haciendas Locales, y en la liquidación de 2011 esa diferencia era aún mayor. Era una diferencia de 452.000 euros. Nosotros hemos propuesto que para cumplir la ley hay que ajustar esa tasa para que los ingresos coincidan con los gastos. Y en este sentido hay un 8% más de ingresos, por lo tanto esa es la rebaja que planteamos para la tasa de la basura para ajustarla a la ley. Otras propuestas de la coalición serán modificar la tasa de apertura de negocios, diferenciando los precios en función del volumen del establecimiento, la instauración de una tasa a cajeros automáticos que den a la calle, la eliminación de la tasa de la zona roja de aparcamiento o la derogación de las tasas por visitas a monumentos o la del uso del Teatro Buero Vallejo en el caso de asociaciones sin ánimo de lucro. Bueno, yo sé que es un tema un poco arduo este de las ordenanzas fiscales, pero también es muy importante, ¿no? Pues Que tengamos claro, el viernes hay pleno, se van a aprobar lo que van a ser nuestros impuestos, los impuestos de los que vivimos en esta ciudad para el año 2013, y así vemos un poco la posición de todos los partidos de cómo están las cosas. Lo más novedoso, Beatriz, bajo mi punto de vista, lo del plan de pagos en 9 meses, que ha sido positivamente valorado por todos. El aplazamiento, por fin. Muchos meses que yo recuerde, las tres formaciones políticas se ponían de acuerdo en algo, y yo no es por llevarla en lo general, porque luego tienen sus matices, ¿no? Sí. En cualquier caso, yo un poco estoy de acuerdo con lo que dice José Luis Maximiliano, que ellos llevaban un poco impulsándolo, y a mí no me deja de llamar la atención que todavía desde el PP no lo hubiesen puesto en marcha, ¿no? Que esto no es algo súper innovador, pero no le... Bueno, me toca hacer de abogado del diablo. El otro día el concejal dijo que es que esto no es tan fácil, hay una aplicación informática que poner en marcha, que adaptar, y que no es tan sencillo. Puede ser cierto, pero yo no es por desmerecer a Izquierda Unida, que como dice José Luis Maximiliano, pues un poco lo habían propuesto y demás. Yo creo sinceramente que esto ahora se plantea y ahora le compensa al ayuntamiento un poco establecer este tipo de, pues la informática y demás, porque es la única manera realmente de que en la situación que hay actualmente, que ya es complicada, pero que no es algo nuevo, o sea, llevamos ya 3 años en las que hay gente que realmente lo está pasando muy mal para pagar determinados impuestos, es la única manera de garantizarse que realmente ingresen esos impuestos y que la morosidad no sea elevada. Y también por tener liquidez desde el principio. Es una manera de tener una liquidez y garantizar más la morosidad que realmente una medida social, porque la podían haber puesto en marcha hace 3 años. Es mi opinión totalmente personal, ¿eh? Y dicho esto, bueno, también me llama la atención algo que comentaba desde Izquierda Unida, ¿no? Lo de la tasa de basuras, ¿no? Eso que mucha gente no sabe. Sí, Izquierda Unida está insistiéndolo, el equipo de gobierno lo niega, pero está bien que lo recuerdes. Izquierda Unida insiste, y además dice que lo tiene comprobado, que estamos pagando más por la basura de lo que nos cuesta el servicio. Y eso es ilegal, porque la tasa tiene que pagar estrictamente el servicio. Yo no sé si realmente pagamos más o no, porque yo no he llegado al punto de Izquierda Unida de hacer los números, ni mucho menos. Pero lo que sí es cierto es que es ilegal cobrar más por algo que simplemente en este caso tiene que cubrir los gastos de ese servicio. Entonces, de lo contrario, pues de esos ingresos tú no puedes hacer, digamos, tener beneficio de esa tasa para otras cosas, ¿no? ¿Tú crees que el Partido Popular admitirá alguna de las enmiendas que ha presentado la oposición? Por ejemplo, me parece ingeniosa y me parece creativa la del ICIO que ha planteado Magdalena Valerio. El otro día decía Alfonso Esteban que el ayuntamiento no está recaudando prácticamente nada de impuesto de construcciones y obras, cuando fue en los años del boom un impuesto que dio muchísimo dinero al ayuntamiento, ahora no se está recaudando prácticamente nada, y Magdalena Valerio proponía que, dado que no se está recaudando nada, quizás bajándolo a la mitad, poniendo en lugar del 4% de tipo, poniendo el 2%, pues se ayuda a fomentar esas pequeñas obras de rehabilitación de fachadas que van a tener que venir como consecuencia de la puesta en práctica de la nueva ITV de edificios. No sé, parece una idea ingeniosa, novedosa, yo no sé si la aceptarán. Hombre, lo que es cierto es que en esta época hay que flexibilizar
para todo, igual que se ha hecho este aplazamiento en 3 pagos, ¿no? Bueno, pues todo tipo de pago de impuestos, y que eso fomentará en cualquier caso las facilidades que se reactive la actividad, que es en última instancia lo que todos queremos, que haya más actividad y que eso cree empleos, ¿no? Bueno, pues Beatriz, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Podríamos hablar de muchas más cosas que han pasado en el día de hoy, pero bueno, las dejamos para mañana o para otro día cualquiera. Ha sido un placer tenerte con nosotros un lunes más en representación de 5AES. Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Óscar. Y a ustedes ya lo saben, hemos empezado la semana con esto de la aeroestación y con ordenanzas fiscales y con centros de salud. Seguro que la semana va deparando muchísima más actualidad que contar aquí en esta mesa de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas. Nos vemos.